Muy feliz y bendecido domingo tengan todos ustedes. Hoy, el último domingo del mes de febrero, inclusive el último día del mes de febrero, estamos celebrando la bendición de escuchar la palabra de Dios para recibirla, para guardarla y para ponerla en práctica en nuestra vida. Vamos a darle gracias a Dios por la nueva oportunidad que nos da de escuchar esa bendita palabra que Él pone nuevamente en tu corazón para bendecirte. Padre, en el nombre maravilloso de Jesús, hoy te alabamos, te exaltamos, te glorificamos, Señor, porque eres un Dios bueno, un Padre poderoso, maravilloso y santo, que lo único que quiere es bendecirnos. Hoy recibimos, Espíritu Santo, tu presencia en nuestras vidas, para que tu palabra reargüe nuestro corazón, cambie nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar sea de bendición para nosotros y para todos. En el nombre maravilloso de Jesús, amén y amén. La palabra de Dios siempre es viva y eficaz. Siempre. ¿Por qué? Porque siempre tiene un mensaje importante para ti. La leas donde la leas. Es palabra de bendición que sale de la boca de Dios para tu corazón y cambiar lo que tenga que cambiar y edificar lo que tenga que edificar. En el nombre de Jesús, hoy le recibimos para nuestras vidas. Hoy vamos a recordar pasajes tal vez que a cualquiera de nosotros nos han sucedido en el tiempo que tenemos de estar viviendo. Y hoy vamos a recordar algo que logramos, algo que conseguimos, algo que anhelábamos, o tal vez algo que no nos esperábamos y vino a nuestra vida y fue de victoria para nosotros. Fue un triunfo haberlo logrado y hasta nosotros mismos probablemente no creíamos haber logrado algo que nos propusimos en el transcurso de nuestras vidas. Sin embargo, eso llegó, nos alegró, nos edificó, cambió tal vez nuestro entorno familiar y social. O sea, pues que por esa buena noticia, por esa victoria, por ese logro, por eso que vino a nuestra vida, no solo fue de triunfo y de alegría para nosotros, sino que también edificó y bendijo la vida de tu familia, la vida de tus amigos, de las personas que te aman. También fueron favorecidas por el mismo amor que te tienen y que lograste eso que llegó a tu vida algún día. Entonces, hoy vamos a reflexionar en eso que un día obtuvimos y que probablemente por alguna razón la perdimos. O sea, eso muy bueno, eso que nos vino a edificar, se acabó, se terminó, ya no siguió estando en nuestra vida, lo dejamos de disfrutar porque por alguna razón que probablemente no fue tu culpa, o probablemente sí la fue, o probablemente la dejaste ir, se perdió. Entonces, eso que se perdió te afectó a ti, te afectó también en tu entorno familiar, o sea, le afectó a tu familia, a tus amigos y a todas las personas que te aman. Hoy
se llama el mensaje Una bendición perdida. Así se llama. Y es algo que viene de Dios para que hoy, que probablemente tenemos la oportunidad de no perder eso que tenemos o de recuperar lo que perdimos, hoy sepamos que sí se puede hacer, que sí se puede lograr, que sí podemos tener eso que teníamos y que se fue por las circunstancias que pasaron en tu vida. Entonces yo quiero que hoy me acompañes a lo que dice el Señor en su palabra. Hoy vamos a leer el segundo libro de Crónicas. Y en el segundo libro de Crónicas vamos a detenernos en el capítulo 16 y versículo 11. La historia de Asa, desde el principio hasta el fin, está escrita en el libro de los reyes de Judá y de Israel. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, pero en su enfermedad no recurrió al Señor, sino a los médicos. Murió en el año 41 de su reinado. Palabra de Dios. Ustedes se preguntarán, ¿quién era Asa? ¿Y a mí qué me interesa la vida de Asa? Pues sí te va a interesar, la verdad, porque este Asa fue un rey de Judá, o sea, parte del reinado en totalidad de Israel. Fíjense que es bueno recapitular lo que nos habla la historia para entender quién era Asa y por qué se expresa la palabra históricamente o por qué pasó lo que le pasó a Asa en sus últimos años de vida. Entonces, hoy vamos a ver lo que este rey padeció en su reinado o a finales de su reinado. Y para eso vamos a recordar algo muy importante, así brevemente. Israel tuvo un rey, se llamaba Saúl. El primer rey de Israel se llamó Saúl. Saúl fue quitado por Dios porque no le agradó, no hizo lo que tenía que hacer. O sea, la voluntad de Dios al pie de la letra. Entonces, Dios lo quitó y puso a David. David sí fue agradable a Dios. Es el rey del que habla la palabra de Dios, que era conforme al corazón de Dios. Así llegó a ser David en relación a Dios. Se equivocó, cometió pecados. Fue un hombre como tú y como yo, que se equivoca todos los días. Entonces David también se equivocó, pero eso no quiere decir que dejó de amar a Dios hasta el último día de su vida. Heredó el trono Salomón, el hijo de David, y fue uno de los reyes más poderosos que ha tenido Israel por su sabiduría. Dios lo bendijo con gran sabiduría, grandes riquezas, etc. Sin embargo, al final de su reinado, ya no era el rey que quería hacer todo lo mejor para Dios, sino que se casó con algunas mujeres paganas y se volvió su reinado idólatra. Comenzaron a adorar otros dioses. Hoy vamos a ver cómo el resultado de haber puesto algo en lugar de Dios tiene sus efectos. David fue rey de todo Israel. Le heredó ese reinado a Salomón. Salomón, por su idolatría,
se le dividió el reinado. ¿Por qué? Porque cuando murió, su hijo que le tocaba reinar se llamaba Roboam. Y Roboam comenzó a reinar, pero tenía Salomón otro hijo que había desterrado. Andaba en Egipto desterrado por desobediencia de Salomón. Sin embargo, él regresó cuando se enteró que su padre había muerto y le rogó al rey, su hermano, porque eran hermanos, al rey Roboam, que lo aceptara nuevamente en Israel, en Jerusalén, porque ahí es donde estaba el reino situado de todo Israel, era Jerusalén. Y Roboam no aceptó, mal aconsejado. Él aceptó el mal consejo de sus amigos y rechazó el buen consejo de los ancianos del pueblo de Judá. Lo rechazó. Entonces, ¿qué pasó? Jeroboam se molestó al no ser aceptado por su hermano para estar nuevamente todos juntos bajo el dominio de Roboam, que era el rey. Entonces Jeroboam formó otro reinado que fue de Israel, y todas las tribus estuvieron con él, excepto Judá y Benjamín. Fueron las dos tribus que se quedaron al mando de Roboam. Entonces, aquí se dividió el reinado de Israel. Roboam por un lado, Jeroboam por otro lado. Esto dio lugar a conflictos y guerras entre los propios hermanos. Ya no peleaban tanto contra los enemigos que tenía Israel, sino que se peleaban entre ellos, imagínense. O sea, lo que viene a perderse por una mala decisión. Esto nos comienza a hablar de una bendición perdida, que la obtuvo David, que se la heredó a Salomón y que Salomón la perdió por culpa de su idolatría. De ahí sus hijos heredan conflicto, heredan diferencias, y Jeroboam comienza a adorar otros dioses en el reinado del lado de Israel. Y Roboam también permite idolatría, permite altares en lugares altos, le llamaban ellos. Cuando habían lugares altos, quiere decir que habían idolatrías, holocaustos a otros dioses que no era el Dios nuestro, el Dios de Israel. Continuando con esto, los dos reyes, tanto el de Judá, Roboam, como Jeroboam, el de Israel, fueron malos. Roboam murió, y cuando Roboam murió, lo sucedió su hijo, que se llamaba Abías. Abías comenzó un reinado igual que el de Roboam, que el de su padre. Malo, idólatra, malo a los ojos de Dios. De ahí, Abías murió y heredó el reinado de Judá. Ahorita dejamos a un lado un poquito a Israel, nos vamos a centrar en Judá, y comenzó a reinar Asa, que es el que estamos leyendo el día de hoy y donde vamos a centrar toda nuestra atención. Aquí vemos cómo Asa, dice la palabra de Dios, que fue agradable a los ojos de Dios. Mandó a los lugares altos a destrozar, a quemar todos los ídolos que habían hecho sus antepasados, empezando por su papá, Roboam, y su abuelo, Salomón, ¿verdad? Bisabuelo, perdón, porque su papá era Abías, su abuelo Roboam, y Salomón su bisabuelo, perdone. Entonces vino Asa
Y esto fue muy agradable a los ojos de Dios, porque a pesar de una tradición mala que venía, Él rompe con esa tradición de hechicería, de brujería, de idolatría a otros dioses que no es nuestro Dios, el Dios de Israel, y manda a romper todo. Y a partir del primer año del reinado de Asa, se comienza a adorar, se comienza a exaltar únicamente al Dios vivo. Solamente. Y aquí tal vez se extrañarán, ¿por qué les digo el Dios vivo? Les digo el Dios vivo porque todos los dioses que adoraban todas estas tribus paganas no eran dioses vivos, eran muñecos, eran formas que ellos hacían y que adoraban, donde estaba Baal, donde estaba Aserá, etc. Los nombres que ustedes se pueden imaginar eran los dioses de todas estas tribus paganas y en las que había, por la influencia de lugares cercanos a Israel, que se habían ellos también convertido a estos dioses. Entonces, Asa, repetimos, fue un rey bueno, agradable a los ojos de Dios. Todo iba bien. Sin embargo, en el lapso de 10 años, Asa tuvo a un país en paz, un país sin guerras. Eso lo puede usted leer después si quiere, al principio de este capítulo 16 de Segunda de Crónicas. Ahí es donde dice todo lo que Asa logró en el principio de los 10 años de su reinado. Cuando Asa llegó a tener conflictos que siempre tuvo con Israel, pero en un momento en que uno de los reyes de Israel eran hermanos, imagínense. Sin embargo, habían peleas entre ellos por las diferencias que habían y que había dejado formada por un mal reinado Salomón. Miremos este rey que se llamaba Baasa. Era el que tomó el reinado cuando Jeroboam murió. Baasa quedó de rey de Israel. Acuérdense que hay una división, ¿verdad? Se quedó Israel por un lado y Judá por el otro lado. Entonces aquí, en este caso, Baasa era el rey de Israel y comenzó a hacerle la guerra a Asa, a querer invadirlo, y tenía un ejército mucho más fuerte. Entonces vino Asa y comenzó a equivocarse. Iba re bien, estaba haciendo todo conforme a la voluntad del corazón de Dios, pero en este momento de conflicto, en este momento de guerra en contra del reinado o del rey de Israel, que era Baasa, comete el primer error. Y ese primer error es que recurre Asa a Ben-Hadad. Ben-Hadad era un rey de Siria que había unido su imperio, sus fuerzas, había hecho pactos de unión de gobiernos y de ejército con este rey de Israel, Baasa. Entonces, él iba reforzando el ejército de Baasa para derrocar a Asa, rey de Judá. Y todo lo que pasa ahí, usted lo puede leer porque no lo vamos a mencionar nosotros por tiempo. En Primera de Reyes lo puede leer usted en el capítulo 15 y versículos del 16 al 20. Ahí está. Ahí en Primera de Reyes 15, 16 al 20. Se lo dejo para que lo lea después. Entonces Asa recurre a un rey de Siria. ¿Para qué? Para que rompa
todo convenio y todo pacto con el rey de Israel, que es Baasa, ofreciéndole todo el oro. Imagínense, sacó todo el oro que tenía del templo del Señor y se lo dio a un rey de Siria. El rey de Siria, lógicamente, al ver tanta riqueza que le estaba dando este rey de Judá, que era Asa, aceptó gustoso y rompió relaciones con Baasa, rey de Israel, para destruir a Asa, y se fue en contra del rey de Israel. O sea, que Asa no confió, como siempre lo había hecho, en Dios. Tuvo miedo del rey de Israel y hizo pactos con un rey pagano de Siria. Entonces, aquí comienza, mis hermanos, los errores y la pérdida de la bendición que ya tenía por ser un rey agradable a Dios, que nunca aceptó ídolos en su reinado en el pueblo de Judá. Después dice, que fue lo que leímos, se enfermó, y ya lo leímos nosotros, dice, se enfermó de los pies, imagínense, y dice que no recurrió a Dios, segunda vez, no recurrió a Dios. ¿Qué hizo? Recurrió a los médicos. ¿Y qué pasó 2 años después? Se murió. Mis hermanos, esto nos deja él hoy algo bien interesante, que aunque pasó no sé cuántos miles de años antes, hoy nos enseña que cuando tú y yo empezamos a dejar de poner toda nuestra confianza en Dios, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, seguimos haciéndolo. Para Asa, lo más importante era Dios. Después, cuando tuvo un problema de guerra, ya no fue Dios, sino que fue otro rey al que le dio toda la riqueza, que no le pertenecía a Asa, le pertenecía al templo del Señor, y lo sacó de ahí y se lo dio a un rey pagano. Esto no fue agradable a Dios. Y tampoco, y por algo lo dice aquí en la palabra, como una enseñanza, que no recurrió a Dios cuando estaba enfermo. ¿Qué quiere decir esto? Que le pudo pedir a Dios que lo sanara, y no se lo pidió a Dios, consultó a unos médicos. Eso no es malo, para eso está la ciencia, para eso están los médicos. Sin embargo, hay algo que es muy importante y que Dios, o a Dios le gusta, que es que nuestra primera opción para todo, en la enfermedad, en la escasez, en algún conflicto, sea Él, aunque esté en lo demás. Si Dios quiere, va a escoger un médico y una medicina para sanarte. Si Él quiere hacerlo así, pues así lo va a hacer. Pero ¿qué es lo que quiere? Que tu confianza la pongas en Él, y Él lo va a hacer como Él quiera. ¿Me están entendiendo? Esa bendición que tú tienes es para preservarla, para tenerla siempre. No sé qué es lo que tú ya tienes, que Dios te ha dado, y que por esa bendición tan grande no piensas ni siquiera perderla por ninguna razón. ¿Por qué? Porque es muy grande, porque viene de Dios, porque todo lo que viene de Dios es bueno y es para ti, es para que lo disfrutes, para que lo vivas en armonía. Había un hermano que tenía siempre un mensaje poderoso y de gran bendición para todos nosotros cuando yo iniciaba en los caminos del Señor en otro ministerio.
en el ministerio donde yo conocí al Señor. Y llegaba y el mensaje que nos daba, ¡wow! Tremendo. Muy certero, muy centrado. Se notaba que ese hombre tenía una unción fuerte del Espíritu Santo de Dios y la sabiduría de Dios salía de su boca. Era tremendo. Cuando él terminaba de hablar, nos amontonábamos a hacerle preguntas y a que nos explicara alguna cosa, alguna duda que tuviéramos nosotros, ¿verdad? Yo creo que nuestro pastor se ponía un poco celoso de él, porque le preguntábamos más a él cuando él llegaba que a nuestro pastor. ¿Por qué? Por la excelencia que tenía él, del privilegio que Dios le había dado de conocimiento de su palabra. Era tremendo el hermano. Pasó algún tiempo, porque llegaba de cuando en cuando a darnos un mensaje como el que yo le estoy dando hoy, por ejemplo. Y un día andaba yo caminando por un parque. No recuerdo exactamente qué parque era, pero era un parque, como parque que es, pues hay bancas, ¿verdad? Hay caminos, hay jardín. Iba yo caminando por ese parque cuando veo yo una pareja así bien acaramelada en una banca, lo cual pues es normal en los parques. Ahora creo que ya no permiten mucho eso, pero eso fue hace muchos años. Y cuando pasé yo enfrente de la pareja que les digo, por curiosidad comencé a verlos un poquito detenidamente y era el hermano que les cuento. Sí. Y le digo yo, hermano, ¿qué tal? Y se me quedó viendo, ¿verdad? Al principio un poco asustado, pero después, ni modo, ¿verdad? Ya lo había visto yo, no le quedaba de otra que hablarme. ¿Qué tal, hermano? Le digo yo. ¿Qué tal? Me dijo. ¿Se acuerda de mí? Sí, me acuerdo, me dijo. Ya agarró un poquito de más confianza, de más serenidad, más aplomo o resignación, ¿verdad? Porque ya yo lo había visto. Y le digo, ¿y qué tal, hermano? Ya no ha llegado al ministerio, lo hemos estado extrañando. Mire, mi hermano, estoy de vacaciones. Ah, no me diga, le digo yo, ¿de vacaciones del Señor? Sí, sí. Ahorita no estoy trabajando en ningún ministerio, ni estoy predicando, estoy de vacaciones. Así es que, hermano, mucho gusto de verlo y que le vaya bien. De una vez me dijo adiós, ¿verdad? Fíjese, hermano, de ese varón, le digo yo, ¿verdad? Con todo el respeto que se merece, porque tenía una palabra poderosa en su boca, así como les conté. Ahora estaba con una jovencita, era jovencita, no era su esposa, ¿verdad? Definitivamente, eso es. Y además estaba de vacaciones con el Señor, ¿verdad? Mis hermanos, el Señor, nosotros nos podemos ir de vacaciones, pero no para pecar. Vacaciones hay para todo el que trabaja, para todo el que le sirve al Señor, también hay vacaciones, pero no vacaciones de pecado, ¿me entiende? Él sí lo dijo claramente, ya no predicaba, ya no estaba en ningún ministerio, ya no iba a ningún lado a llevar la palabra. Fue claro, fue muy claro y sincero. Entonces dije yo, pensé yo, esta es una bendición perdida, ¿no le parece? Un privilegio que él tenía y por el cual yo me imagino que la familia de él estaba orgullosa, alegre de esa bendición, de ese proyecto que había puesto Dios en el corazón de ese hombre, de ese predicador. Y ya no creo que lo hayan obligado y a punta de pistola le hayan dicho que ya no predicara y que le iban a dar a esa jovencita, ¿verdad? Yo no creo que haya sido así. Es una decisión que él tomó.
así como Salomón, así como Roboam, así como Abías, ¿verdad? O Abías, perdón. Igual, cada uno de nosotros tenemos una bendición grande que cuidar, porque esa bendición, sin ninguna duda, viene de Dios. De Él viene la mejor bendición que tú puedas tener. No puede venir de nadie más, porque Él es el Dios de los privilegios, el Dios de las bendiciones, el Dios de los reinados, el Dios de la prosperidad, el Dios de lo que tú necesitas para ser feliz. Entonces, ¿por qué perder eso? Digo yo. Vayamos hoy a ti. Tú tal vez tienes una familia que habías perdido y que ahora tienes, que Dios te dio y que ahorita puedes disfrutar. Una esposa, unos hijos, un hogar, una casa donde vivir. Muchos de los jóvenes y del mundo de hombres y mujeres con los que yo he hablado han tenido eso, han tenido esa bendición y la han perdido. Porque han preferido una droga, han preferido un vicio, han caído en una adicción, las cuales le ha sido a ellos mejor que la bendición que tenían en un hogar con una familia. No sé cuál sea tu caso el día de hoy, pero si tú tienes un hogar, si tienes una familia, si tienes donde vivir y que estén las personas que Dios puso en tu vida, como tus padres, como tus hermanos, yo creo que es un momento para darle gracias a Dios por esa bendición y luchar para que no sea para ti. Oye bien, para que no sea para ti una bendición perdida. ¿Me están entendiendo? Tu familia puede ser la mejor bendición de tu vida. No la pierdas. Cuídala. Y la mejor forma de cuidarla es abrazar la palabra de Dios. Sí, aquí está. Este es el manual para hacer las cosas bien y para dejar de hacer las cosas malas. Es la palabra de Dios. Y a través de ella, Dios te enseña a cuidar su bendición, la bendición que ya te dio, la bendición que tienes ahí. Y si es una bendición que estás perdiendo, recupérala, dobla tus rodillas, levanta tus manos, lee la palabra de Dios, comunícate con Dios en oración. ¿Por qué? Porque esa bendición es tuya, no es de otro, es tuya, es para ti. Recupérala. Dios te la dio a ti. Y ese Dios maravilloso ya hizo un pacto contigo a través de la bendición que te dio. Entonces, hoy mi hermano o mi hermana, cuida esa bendición porque es tuya. Cuando se pierde es cuando más se extraña y se lamenta. Cuando la tienes, tal vez no le estás dando la importancia que merece. Como miras a tu mamá, o miras a tu esposa, o miras a tus hermanos, o miras a tus hijos todos los días, ya te acostumbraste y piensas que es normal. No, es sobrenatural, porque es una bendición de Dios para ti, para que tú la goces, para que tú la disfrutes, para que tú seas feliz por el gran amor que tiene Dios para ti. Entonces, hoy vamos a recordar que ese Dios que tanto te ama es un Dios maravilloso, es un Dios que hace un pacto contigo. Y el pacto que hace Dios contigo siempre va a ser un pacto de bendición. Es un pacto
de bendición el que Dios hace contigo hoy. Y vamos a oírlo y lo vamos a disfrutar. Como Dios es un Dios de pactos, de bendición para ti. Puedes cerrar ahí tus ojos y adorar al Dios de pactos. Que guardas tus Bendito promesas, seas. que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. En la intimidad, al abrigo de tu gloria, puedo estar junto a ti. Al ver tu santidad, estoy maravillado ante ti y tu amor. Nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Tengo redención por la sangre que descansa en tu altar. Para mí, la gracia y el perdón son los frutos de vivir en comunión y adoración. Nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Oh, Dios de pactos, que guardas tus promesas, póngase de pie y cántelo conmigo. Que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Deja que Él te siga guiando. Deja que Él te siga encaminando, bendiciendo en esa vida que Él ya dio para ti. Déjalo, permíteselo. Que Él siga siendo tu Dios, el que hizo un pacto para bendecir tu vida. Que siga siendo Él el que guíe tus pasos. No comiences tú a creer que tú ya lo sabes todo y que solo tú sabes qué es lo que más te conviene y a quién recurrir cuando así lo necesites. Que Dios aclare hoy tus pensamientos, te dé sabiduría para no perder
tu bendición. En el nombre de Jesús. Nos vemos, si no ha venido el Señor Jesucristo, el 7 de marzo, el primer mensaje de bendición de Dios en el mes de marzo para ti. Que Dios siga bendiciendo y llenando tu vida de Él. Amén. Buenos días. El día de hoy quiero contarte la eficacia de nuestro nuevo programa ideado por Dios que se llama Rehabilitación Online, donde tú desde tu casa puedes recibir todas las terapias necesarias para cambiar de vida. Y todas estas terapias necesarias las recibes cada uno de los días de la semana, y cada uno de los días de la semana vas a estar conectado conmigo para que esta rehabilitación online haga de tu vida una vida totalmente nueva. Cada uno de los días de la semana, a través de videollamadas, mensajes por YouTube, reuniones grupales por Zoom, vamos a hacer lo que Dios quiere que hagamos para bendecir tu vida y logres ser libre para siempre. En el nombre de Jesús. Dios te bendiga y te esperamos para que veas que ahí en la comodidad de tu casa o en tu oficina o en el lugar donde tú lo prefieras, puedes recibir esta bendición sin trasladarte a ningún lado. Esperamos poder ayudarte.